No necesitas gritar, ni llorar, ni correr detrás de alguien para explicarte. Especialmente cuando esa persona jamás ha tenido la intención de escucharte. Porque a veces, la verdad no está en lo que dices, sino en tu decisión de guardar silencio. Y es precisamente en ese silencio donde comienzas a ver algo importante, que no necesitas defenderte de acusaciones que nacen de una mente distorsionada. En el video de hoy, vamos a emprender un camino que no será fácil, pero sí profundamente necesario. Un viaje para que entiendas por qué no deberías intentar justificarte ante un narcisista. Porque no se trata de un malentendido. Se trata de una manipulación cuidadosamente planeada. Vas a descubrir el mecanismo detrás de esas acusaciones sin sentido, de esas emociones distorsionadas que proyectan sobre ti. Y lo más importante, cómo puedes recuperar tu libertad interior sin tener que seguir luchando. Quédate hasta el final del video, porque cada minuto que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en que respondes a quienes nunca han sido justos contigo. Y si sientes que esto es justo lo que necesitas en tu proceso de sanación, no olvides suscribirte, activar la campanita Zauto y acompañarnos en este viaje de reconexión con tu valor y tu voz interior. Crecimos creyendo que si vivíamos con honestidad, sinceridad y amor, entonces seríamos comprendidos y respetados. Pero cuando entras en una relación con alguien que tiene rasgos narcisistas, poco a poco descubres una verdad dolorosa. Tu sinceridad no es valorada, sino distorsionada hasta convertirse en culpa. Lo que dices se malinterpreta. Lo que no hiciste se te acusa de haber hecho. Y emociones que jamás sentiste se usan como pruebas para reforzar la visión tóxica que esa persona tiene de ti. Te sientes herido, injustamente tratado, y como un reflejo natural, quieres explicar. Piensas que si eres suficientemente lógico, si muestras suficientes pruebas, esa persona comprenderá. Pero cuanto más hablas, más te acusan. Cuanto más pruebas presentas, más te llaman mentiroso. Cuanto más lloras, más dicen que estás fingiendo ser víctima para manipular. Eso no es una conversación. Es una trampa diseñada por alguien que no busca la verdad, sino manipular emociones para conservar el poder y el control. Por eso, detente. Deja de intentar demostrar que eres una buena persona frente a alguien que nunca ha querido entenderte. No porque no merezcas ser comprendido, sino porque esa persona no tiene la capacidad o la intención de hacerlo. No buscan la verdad, buscan a alguien a quien culpar. Y mientras sigas ahí, reaccionando, explicándote, justificándote, siempre serás el blanco perfecto para su manipulación. Cuando dejas de reaccionar, cortas el suministro emocional del que se alimentan. Cuando eliges el silencio ante acusaciones absurdas, estás negándote a ser el escenario de su teatro. Y poco a poco, comprendes que el silencio no es rendición, es libertad. Imagina que estás atrapado en un remolino. Cuanto más luchas, más te hundes. Pero si te sueltas, flotas. Con el narcisista ocurre lo mismo. Cuanto más luchas por demostrar tu inocencia, más te atrapa el juego manipulador. Pero si sueltas el impulso de justificarte, mantienes la calma y enfocas tu energía en lo que realmente importa, te liberas. Y entonces recuperas no solo la paz, sino también el valor auténtico de tu ser. Quizá pensaste que si eras lo suficientemente paciente, amable, un día esa persona entendería que si explicabas con detalle,
si lo demostrabas con acciones y entrega, acabaría viendo que no eres el villano. Pero aquí está la dura verdad. Estás intentando abrir una puerta que no tiene cerradura al otro lado, porque el narcisista no busca comprensión, busca dominación. No necesita entenderte. Necesita que te sientas culpable para controlarte desde la culpa. Necesita que reacciones para sentirse poderoso. Cada vez que te justificas, le das el poder de definir quién eres. Te han arrastrado a una guerra donde nunca podrás ganar porque las reglas no son justas. Toda evidencia que presentes será distorsionada. Cada palabra tuya, tergiversada. Incluso tu silencio será usado en tu contra, porque no estás comunicándote con alguien que quiera entenderte, sino con un espejo roto que refleja solo su inseguridad y autodesprecio. Así que, cuando te acusan de cosas que no tienen sentido, lo único que necesitas hacer es nada. No reacciones, no expliques, no te defiendas, porque en el momento en que dejas de jugar según sus reglas, pierden el poder. Cuando ya no reaccionas emocionalmente, ya no tienen dónde volcar la rabia que no saben gestionar. Se sentirán confundidos, furiosos, incluso intensificarán sus ataques, pero es entonces cuando los verás tal como son, una persona herida que elige dañar en vez de sanar. Y ya no es tu responsabilidad sanarlos. No eres un contenedor de las emociones tóxicas que ellos no saben gestionar. No eres un espejo contra el que puedan lanzar piedras cada vez que se sienten incompletos. Eres un ser humano. Tienes derecho a creer en tu propia verdad incluso si nadie más la valida. Y recuerda esto. No necesitas demostrar que eres una buena persona especialmente ante quienes ya decidieron creer que eres mala. Porque eso ya no es tu problema. Esa es su batalla interna. Y tú ya no eres el campo de guerra. La verdad dolorosa es esta. A veces no te odian porque estás equivocado, sino porque tienes razón. No porque los hayas herido, sino porque tu sola existencia les recuerda las heridas no sanadas que llevan dentro. Y en lugar de enfrentarlas, eligen arrojártelas a ti. Dicen que los ofendes. Cuando solo estás en silencio, dicen que los irrespetas. Cuando simplemente eres honesto, dicen que eres negativo. Cuando lo único que haces es defender tu verdad. Y entonces empiezas a dudar de ti mismo. ¿Será que soy demasiado sensible? ¿Habré hecho algo mal? ¿Estaré haciéndoles daño sin querer? No, no estás mal. Solo estás atrapado en un laberinto de manipulación emocional, donde el manipulador retuerce la realidad para que no sepas qué es cierto y qué no. Eso es lo que quieren. Que te confundas, que te cuestiones, que busques aprobación en alguien que jamás tuvo intención de dártela. Crees que estás intentando reconciliar, pero en realidad estás atrapado en un juego emocional sin fin. Y cada vez que intentas demostrar tu inocencia, sin querer, estás validando su supuesto derecho a juzgarte. Ellos no buscan la verdad. Ellos buscan poder. Por eso, mientras más niegas las falsas acusaciones, más seguros están de tener razón. En su mundo, las emociones son la verdad. No necesitan pruebas. Solo necesitan sentir que es así. Y eso les basta para condenarte. Si sienten que tienes envidia, no importará lo que digas o hagas. Todo será filtrado por esa lente distorsionada. Una mirada será vista como desprecio. Un silencio será interpretado como odio. Y si sonríes, dirán que te estás burlando, porque la verdad no reside en tus acciones. La verdad, para ellos,
Son sus emociones desbordadas que no saben controlar. Y para sobrevivir a eso, necesitan culpar. Así que tienes que entender esto. No puedes ganar un juego en el que no eres el árbitro. No puedes defenderte con lógica en un campo de batalla donde todo está distorsionado emocionalmente. No puedes buscar validación en alguien que nunca ha validado su propio valor. Pero sí puedes hacer algo que ellos jamás esperaban. Guardar silencio, no un silencio sumiso, sino un silencio con propósito. Silencio para no alimentar el incendio emocional que intentan provocar. Silencio para proteger la paz de tu mente. Silencio para recuperar el derecho de ser tú sin pedirle permiso a nadie. ¿Sabes? Hay una libertad inmensa en darte cuenta de que ya no necesitas reaccionar. No necesitas corregir cada acusación falsa. No necesitas limpiar cada emoción turbia que otros proyectan sobre ti. No necesitas mantener una imagen perfecta ante alguien que siempre eligió verte a través del lente roto de su propio dolor. Porque mientras sigas reaccionando, sigues atrapado en su juego. Un juego lleno de dramatismo, donde ellos se colocan como víctimas. Y tú, sin querer, terminas siendo el villano. Montan una tragedia. Y cada vez que intentas explicar, sin saberlo, subes al escenario que ellos han construido. Y llega un momento en que te cansas. Te cansas tanto que ya ni reconoces tu propia voz en tus explicaciones. Cada "no quise decir eso" pierde sentido. Cada vez que lloras, la otra persona solo observa no para entender, sino para memorizar cómo te rompes y usarlo después para controlarte. Porque para un narcisista, tus emociones no son algo que amar, sino algo que explotar. Pero tú no naciste para ser explotado. No estás aquí para ser el basurero emocional de nadie. Eres una persona con valor, con emociones, con derecho a vivir tu verdad, sin pedir permiso a nadie. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver todo diferente. Ya no sientes que tienes que responder a cada crítica. Ya no necesitas explicar lo que nunca hiciste. Ya no callas por miedo a ser malinterpretado. Callas porque ya no necesitas ser comprendido. Empiezas a vivir desde tu propia verdad. Una verdad tranquila, sin gritos, sin culpas, sin caos emocional impuesto. Y entonces ocurre lo milagroso. Te vuelves incontrolable. Ya no reaccionas como ellos esperan. Ya no explotas para que te provoquen. Ya no te confundes para que te sermoneen. Ya no eres alguien a quien puedan manejar con culpa, miedo o compasión. Te conviertes en un territorio al que ya no pueden invadir. Y entonces, cuando decides salir del papel que te asignaron, sucede algo curioso. Se enfadan, dicen que ya no eres tú, que ahora eres frío, egoísta, incluso cruel. Pero tú sabes la verdad. No están enojados porque hayas cambiado. Están enojados porque ya no eres manipulable. Ya no corres a explicar cada vez que distorsionan tu verdad. Ya no saltas cuando te acusan sin razón. Ya no dedicas horas a intentar salvar la relación cuando está claro que ellos no quieren construir, sino controlar. En ese momento, pierden el poder. Y sin poder, pierden el rumbo. Para el narcisista, ninguna acusación nace de la verdad, sino del miedo insoportable que cargan dentro. Envidia, inseguridad, odio hacia sí mismos, miedo al abandono, son emociones tan dolorosas que no pueden tolerarlas. Así que te las proyectan. No se odian a sí mismos. Se dicen, tú los odias. No sienten envidia. Claro que no. Tú envidias a ellos. No son débiles. Por supuesto, tú eres el débil. Lao, esa es su forma de sobrevivir, lanzando su dolor interior hacia los demás. Y tú que tienes un corazón empático, compasivo, sensible,
Fuiste el terreno fértil perfecto donde sembrar toda esa toxicidad. Pero ya no eres ese terreno. Has comenzado a poner límites. No con gritos, no con odio, con claridad, solo con una frase. Ya no reacciono. Y en su mundo lleno de caos, esa frase es como un huracán que derrumba toda su estructura de control. Empiezan a impacientarse. Dicen que estás distante, frío, que ya no los amas como antes. Pero tú sabes la verdad. Ya no te estás hiriendo a ti mismo para que el otro se sienta cómodo. Y es ahí cuando te conviertes en una fuerza que no pueden controlar, una persona que conoce su valor, que conoce sus límites y que no necesita la aprobación de nadie para vivir en paz. ¿Recuerdas la última vez que estuviste solo, después de una discusión, donde no entendiste que habías hecho mal y rompiste en llanto? No fue porque fueras débil, fue porque estabas agotado hasta los huesos. Estás cansado de tener que demostrar que no tienes malas intenciones, cansado de pedir perdón por cosas que no hiciste, cansado de que te atribuyan emociones que nunca sentiste, cansado de que, cuanto más tratas de explicarte, más distorsionan tus palabras. No estás loco, no eres demasiado sensible, no eres desagradable ni negativo como te hacen creer. Simplemente estás viviendo en una realidad distorsionada por las emociones de otra persona. Y lo más doloroso es que tú, una persona, con principios, con sentimientos, eres quien termina justificándose, suplicando, explicando sin parar, mientras quien ha causado todo ese caos emocional permanece ahí, tranquilo, asumiendo el papel de víctima. Te han atrapado en una trampa muy sutil, te hieren y luego te convencen de que tú tienes la culpa. Ese es el ciclo de la manipulación emocional. Ellos te dicen que eres malo, tú intentas demostrar que no lo eres, y ese intento se convierte en prueba de que eres culpable. Cuanto más dices, yo no soy así, más responden, ves. Una buena persona no necesita justificarse. Y así, te vas perdiendo poco a poco. Pierdes tu paz, pierdes tu voz interior, pierdes tus límites porque sigues cediendo para mantener la paz. Pierdes el sueño, la autoestima, la confianza en tus propias emociones. Pero basta, no naciste para vivir la vida de otro. No estás aquí para ser el blanco de toda ira, miedo o culpa ajena, y no tienes ninguna obligación de mantener una imagen agradable ante alguien que siempre te ve a través de los lentes del control y la herida. Pueden llamarte frío, desertor, insensible, pero la verdad es que estás volviendo a ti mismo. Estás eligiendo amarte. Estás eligiendo salir de una obra de teatro en la que ya no quieres actuar. Estás eligiendo la paz antes que la razón. Y estás eligiendo la verdad antes que la aceptación falsa. Una de las creencias que más te cuesta soltar es esta. Si no respondo, los dejo malentenderme. Temes que piensen mal de ti. Temes que digan a otros que fuiste cruel. Temes ser etiquetado como frío, irresponsable, sin corazón. Y por miedo, sigues reaccionando. Pero ¿sabes qué? Ese miedo es exactamente lo que te mantiene atrapado en su juego, porque para el narcisista, la verdad no importa tanto como la emoción que quieren creer. No les interesa lo que dices, solo quieren que reacciones para seguir controlándote. Cuanto más respondes, más poder les das. Cuanto más explicas, más te conviertes en un actor secundario dentro de su guión. No buscan un diálogo, buscan una reacción para confirmar que todavía pueden controlar tu mente. Pero lo que nunca esperaban es que guardes silencio.
Un silencio que no es debilidad, sino claridad. Un silencio de alguien que ya no necesita ser comprendido por quien elige malinterpretar. Y entonces lo ves con claridad. No quieren conocerte, no quieren conectar contigo. Solo quieren un espejo donde proyectar lo que no pueden aceptar en sí mismos. Si se sienten fracasados, dicen que tú tienes envidia. Si se sienten vacíos, dicen que tú eres frío. Si se sienten débiles, dicen que tú los menosprecias. Todo es un reflejo, no una verdad. Y no tienes por qué vivir dentro de ese espejo roto. Cuando entiendes esto, una fuerza profunda nace en ti. La fuerza de quien ya no necesita justificarse, de quien ya no pide perdón por lo que no hizo, de quien ya no intenta salvar una relación que solo existe gracias a la distorsión de la realidad. Te levantas no para atacar, sino para salir del juego. Ya no quieres ganar, solo quieres paz. Y ahí es cuando ellos pierden. ¿Cuánto tiempo has perdido respondiendo a acusaciones falsas? ¿Cuántas noches sin dormir por alguien que insiste en pintarte como alguien que no eres? ¿Cuántas veces dejaste tus tareas? ¿Olvidaste comer? Solo para escribir mensajes larguísimos con la esperanza de que esta vez te entiendan. Pero no te entienden. Y no quieren hacerlo, porque entenderte implica verse a sí mismos, y eso, no tienen el coraje para hacerlo. Así que en vez de enfrentar su vergüenza, culpa y vacío, te convierten en el chivo expiatorio. Tú eres su basurero emocional, el lugar donde tiran todo lo que no quieren aceptar como suyo. Y lo trágico es, tú lo aceptaste todo, porque eres bondadoso, porque no quieres herir a nadie, porque pensaste que amar era tolerar, tener paciencia, insistir un poco más. Pero ahora has aprendido una lección poderosa, que amar no siempre significa aguantar, que ser bueno no significa permitirlo todo, y que comprender no significa sacrificarte. Ya no corres a reparar lo que no rompiste. Ya no necesitas explicar que no tienes la culpa. Ya no tienes que ser el bueno ante quien ya decidió verte como el malo. Empiezas a elegir el silencio, pero no un silencio de derrota, sino el de quien ya no pide permiso para vivir en paz, el de quien ya no necesita ganar una discusión porque ha salido del campo de batalla, el de quien entiende que, incluso sin decir nada, la verdad sigue siendo verdad. Y en ese silencio, escuchas algo más valioso que cualquier defensa, tu verdadera voz, una voz que ya no está distorsionada por el miedo, ni ahogada por la culpa, ni manipulada por lágrimas falsas o acusaciones injustas. Solo tú, íntegro, tranquilo, fuerte. Querido amigo, si aún te preguntas si deberías seguir explicándote, seguir justificándote, seguir demostrando que eres una buena persona, tal vez ha llegado el momento de detenerte y preguntarte, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Y por qué? Ya no necesitas correr detrás de nadie para ser reconocido, ya no necesitas pedir permiso para ser tú mismo, y no necesitas aferrarte a una relación solo para demostrar que tienes corazón. Puedes amar, y aún así, decidir irte. Puedes perdonar, y aún así, cortar el vínculo. Puedes sentir dolor, y aún así, elegir sanar. Lo que no quieren que sepas es esto. Eres mucho más fuerte de lo que ellos creen. Necesitan que reacciones. Necesitan que te enfades. Necesitan que llores. Porque mientras tengas emociones, ellos aún tienen de dónde aferrarse. Pero cuando te mantienes en calma, con claridad y sin reaccionar, ya no tienen dónde anclar sus propios miedos. Y en ese mismo silencio, recuperas tu poder. No el poder de controlar a otros, sino el poder de protegerte a ti mismo, de decir no,
sin necesidad de dar explicaciones, de alejarte sin sentir culpa, de guardar silencio sin sentirte débil. Empiezas a entender que la persona realmente importante en esta historia no son ellos, eres tú. Tú mereces vivir en un mundo donde tus emociones no sean invalidadas, donde tus palabras no sean distorsionadas, donde no tengas que disculparte por tu autenticidad. Y si hoy lo que escuchaste en este video tocó tu corazón, no es una coincidencia, es un recordatorio de que no estás solo, de que no estás loco, no estás equivocado, y que ya no necesitas seguir huyendo de ti mismo. Que este momento sea el primer paso hacia la paz interior que eliges en lugar de seguir reaccionando. Si sentiste valor en este mensaje, no dudes en suscribirte al canal, activar la campanita AUZO y acompañarnos en este camino de sanación y despertar, porque lo mereces. Y esta vez, no necesitas pedirle permiso a nadie.